Bienvenidos, amados hermanos, a esta transmisión. Vamos a dar inicio. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor. Padre Santo, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, que nos concedes comenzar un día más en tu presencia, con tu ayuda, tu gracia, tu misericordia, tu grande amor. Bendecimos, exaltamos tu santo nombre, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe y edifique esta palabra. Mis hermanitos sean tocados en sus corazones y la atesoren, Señor, para poder vivirla. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho, y en esta mañana nos encomendamos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy vamos a ver Romanos capítulo 11, desde el verso 1 en adelante. El título de esta transmisión es Remanente. Dice así la palabra del Señor. Romanos 11:1. Por tanto, pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis lo que dice la Escritura acerca de Elías, de cómo se quejó ante Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿cuál fue la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Amén. Hermanos amados, ya que este tema, desde el contexto que se ha estado viendo también en el día de ayer, trata acerca de Israel. Y esto es muy importante, hermanitos, para muchos de nosotros, ya que hay una doctrina que se ha esparcido en varios lugares en diferentes tiempos. Esa doctrina, hermanitos, le llaman doctrina del reemplazo, que se dice que la iglesia ahora es el Israel espiritual, ya que Israel fue desechado según esa doctrina. Pero lo que vemos aquí, hermanitos, es que no ha sido desechado. Y con esto, hermanos amados, también hay criterios diferentes y, claro, equivocados en cuanto a Israel. Uno de ellos, hermanitos amados, se dice, ese argumento acusatorio, que los judíos mataron al Señor Jesús, al Hamashiach, al Mesías, lo cual tampoco es así, ya que dice el Señor Jesús que nadie le quita la vida, sino que Él la pone en propiciación por nuestros pecados. Tiene poder para poner su vida y poder para volverla a tomar. O sea, no lo mataron los judíos o por mano de romanos, no, sino que Él dio su vida. Ahora, hermanos amados, bueno, estas acusaciones contra Israel también se llaman antisemitismo, antisemitas. Los que están en contra de Israel aborrecen a los judíos. Y, hermanitos amados, esa doctrina quiso infiltrarse en la iglesia por muchos años. De lo cual, hermanitos, aunque nosotros sabemos que como iglesia somos el otro pueblo de Dios, y, hermanitos amados, el Señor Jesús nos llamó otro redil, porque dice la Escritura: también tengo ovejas que no son de este redil. A ellas debo atraer a mí mismo, y habrá un pastor y un rebaño. O sea, la iglesia es otro rebaño. No vino a ocupar el lugar de Israel. Y ese término, hermanitos, que aunque sí en parte es verdad, pero si no se conoce bien la doctrina, es peligroso, hermanitos amados, cuando se llega a decir que somos el Israel espiritual. Oh, hermanitos, cuidado con esos términos, que suena bonito, hermanitos, ya que dice la palabra que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios.
Sí, da relieve a la iglesia, hermanitos, porque la iglesia es el pueblo escogido por gracia, salvo por gracia. Pero aún así, no sustituimos, no reemplazamos a Israel, de ninguna manera. Por eso comienza diciendo en el verso 1, por tanto pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. No lo ha desechado, hermanitos. Claro que no, no hemos reemplazado a Israel. Ahora, dice, hermanitos, el verso 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Eso es porque Dios es fiel, hermanitos, aunque Israel o la iglesia no hayan sido fieles. Dice, ¿o no sabéis lo que dice la escritura acerca de Elías, de cómo se quejó ante Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, solo he quedado yo y procuran matarme? Hermanos amados, y aquí hay una respuesta de parte de Dios. Les sigo leyendo. 4. Pero ¿cuál fue la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. O sea, mientras Elías argumenta con todo dolor en su corazón de que Israel había ya desechado a Dios, le había dado la espalda, Dios le responde que él mismo tenía un remanente. O sea, que no todo Israel se había desviado, sino que había un pequeño guardadito de personas fieles al Señor. Y hermanos amados, dice el verso 4, pero ¿cuál fue la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla ante Baal, delante de Baal. Dios tenía un remanente. O sea, no fue Israel en su totalidad, hermanitos, apóstata, sino que había un pequeño guardado, gente guardada por Dios, y a ese se le llama remanente. Ahora, mis hermanitos, antes de continuar con la lectura, también le aclaro que esta palabra remanente tiene mucho que ver y más que ver con Israel que con la iglesia. Con la iglesia, hermanos amados, es diferente. Con la iglesia no se llega a decir que hay un remanente de fieles en la iglesia porque la mayoría ya se perdió. Bueno, conocemos el tiempo profético llamado apostasía, pero hermanos amados, no se usa la palabra remanente en el tema de la iglesia, pero sí en el tema de Israel. Ahora, continuamos, hermanitos, diciendo, verso 5, así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Bueno, y de ese remanente, hermanitos, claro que en su contexto se refiere a Israel. Dice, y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia, y si es por obras, ya no es gracia, y de otra manera la obra ya no sería obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Habla de Israel, que había escogidos entre Israel y había endurecidos. 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu insensible, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Sigue hablando de Israel. 9. Y David dice, sea vuelto su banquete en trampa y en red, en tropiezo y justo castigo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Y se refería a Israel. 11. Pero yo pregunto, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron definitivamente? O sea, hermanitos, ya nunca más se van a volver a levantar. Fíjese lo que dice aquí. De ninguna manera. Al contrario, debido a su transgresión vino la salvación a los gentiles a fin de provocarlos a celos.
quiere decir, hermanitos amados, y también lo reafirmaremos en el contexto, de que para que nosotros los gentiles seamos salvos, tuvo que haber así como una pequeña pausa con Israel. Pero su caída no es definitiva, hermanos amados. Dice la mitad del 11. Al contrario, debido a su transgresión, vino la salvación a los gentiles, a fin de provocarlos a celos. Si Israel, hermanitos, no hubiera tropezado, entonces no seríamos salvos nosotros. El Señor se habría quedado únicamente con su pueblo Israel y no con la iglesia. Pero ahora dice el 12. Y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo y su caída a los gentiles, ¿cuánto más lo será su plena restauración? O sea, hermanitos, si hay bendición en la tierra y Israel está en esta condición, ¿cuánto más cuando Israel se levante, hermanitos? Dice ahora, verso 13, habla a vosotros, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. 14, por si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi gente y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Hermanos amados, todo lo que Israel conlleva para el mundo entero, lo que quiere decir aquí es que si estando en esta condición Israel es de bendición, ahora cuánto más cuando se levante será vida entre los muertos. Y hermanitos, claro, esto se cumplirá en el milenio. Ahora dice, verso 16, si las primicias, o sea Israel, son santas, también lo es la masa restante, o sea nosotros. Y si la raíz, Israel, es santa, también lo son las ramas. 17. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, y ahora le va a hablar en sentido figurado a nosotros, hermanitos, a la iglesia, y de esta manera. 17. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, iglesia gentil, nosotros, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Iglesia, cristianos, no se jacten contra las ramas, contra Israel. Esto es un buen consejo, hermanitos, y es muy sencillo si lo parafraseamos. Nosotros los hijos de Dios no debemos de menospreciar a los judíos bajo ese argumento de que pues ya no está Dios operando en ellos o que fueron desechados. No, hermanitos, Dios es fiel con su pueblo, aunque Israel no lo haya sido tanto. Así que dice que no nos jactemos, no nos elevemos, no nos llenemos de soberbia, diciendo, oh, yo soy mejor entonces que los judíos. No, eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice el versículo 18, no te jactes contra las ramas, contra Israel. Y si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. La iglesia no sustenta a Israel, sino Israel sustenta a la iglesia. Bueno, en otra parte dice, porque el Señor Jesús vino de los judíos. Muy bien, ahora, 19. Tal vez dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bueno, un argumento hasta este momento válido. Pero, hermanitos, eso no es para desplazar o desechar a Israel. Tal vez dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad, judíos, fueron desgajadas.
pero tú por la fe estás en pie. Así que no te jactes, sino teme. Hermanitos, así como en Israel había cierta jactancia, ¿se acordará usted, por ejemplo, en la predicación de Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, les habla a los que habían venido, pero no se bautizaban, solamente miraban, y les decía: haced frutos dignos de arrepentimiento, y no digáis dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque de cierto os digo que Dios puede levantar descendientes a Abraham aún de estas piedras. O sea, se jactaban diciendo: hijos de Abraham somos judíos. Y eso les daba grande orgullo y soberbia en el caso de los israelitas judíos. Bueno, aquí dice que tampoco nosotros como iglesia no nos vayamos a levantar el cuello, no nos vayamos a jactar. No, mis hermanitos, dice la palabra del Señor, versículo 20, bien, por la incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, así que no te jactes, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si el Señor, hermanitos, no perdonó a Israel de tanta rebeldía, dice que tampoco a uno. No, hermanitos, no menospreciamos, no demeritamos la sangre de Cristo, de ninguna manera. Tiene poder, claro que sí, para perdonar pecados, hermanos amados, pero lo que está diciendo es que no nos jactemos. Si somos de la gracia, nuevo pacto, nuevo testamento, no nos jactemos contra ellos. No, mis hermanos. Dice: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, o sea, Israel, a ti tampoco te perdonará. O sea, hermanitos, si ellos pecaron y no fueron perdonados, sino que sí se les dio el pago, también a nosotros nos puede acontecer así. 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, Israel, pero la bondad para contigo, iglesia. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado. O sea, hermanitos, si nosotros perseveramos, permanecemos en el Señor, amén, hermanitos. Pero si nosotros no permaneciéramos en esa bondad, dice que también seríamos eliminados. Ahora, verso 23. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados. O sea, otra vez, hermanitos, plantados en la rama o injertados, pues. Dice: pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Claro que sí. O sea, no somos, hermanitos, una planta nueva, plantada desde la tierra, con semilla, que germina y luego brota en la tierra. No, mis hermanitos, no somos otra planta conforme a la palabra, sino injerto. El injerto, bueno, los que saben de esto, hermanitos, en algunas ramitas se les hace un corte especial y, hermanitos, ahí se pone otra ramita de otro género, tal vez de árbol frutal, otra fruta. Ese es un injerto. O sea, no somos una planta diferente, no, hermanitos, sino sobre Israel, en Israel somos injertados. No es lo mismo la palabra injerto que planta. Injertar que plantar no es lo mismo. Injertar tiene que hacerse uso de la planta anterior y así unir rama con rama para injertar. Pero plantar, pues, es desde la tierra. Entonces la iglesia es un injerto, hermanitos. Y esto va de la mano con el tema acerca de la palabra predestinación. Cuando fuimos predestinados para ser adoptados.
hijos suyos. Israel es el pueblo original o el hijo original, y nosotros somos adoptados hijos suyos. Y aquí dice que somos injerto. Hermanitos, en verdad tenemos mucho que ver con Israel y mucho que depender de Israel. Ya ve qué fiel es Dios con su pueblo, con que Israel no le correspondió, pero Dios es fiel y le ha cumplido su palabra, que en él, en Israel o en la descendencia de Abraham, serían benditas todas las familias de la tierra. Y se ha cumplido, hermanitos. Ahora, lo que dice, versículo 22 para conectar, hermanitos, todo lo demás. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado. Y aun ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? O sea, la obra de Dios con Israel, hermanitos, es maravillosa. Los puede volver a injertar. Así es el Señor. En otras palabras, con lo que se ha visto y con lo que veremos con la ayuda del Señor el día de mañana, si seguimos en la tierra, hermanos amados, habla de que Israel no ha sido desechado, que Israel va a ser retomado. ¿Cuándo, mis hermanitos? Lo que la palabra de Dios le llama proféticamente la angustia de Jacob, que también se conoce como gran tribulación. Dios retomará a Israel. La iglesia ya tuvo que haberse ido en el arrebatamiento, y hermanitos, el Señor retoma a Israel para tratar con él en la gran tribulación, hermanitos. Así que, hermanitos, así se nos llama en la palabra: adoptados hijos de Dios, injerto, y el Señor le da, hermanitos, por así decir, supremacía a Israel. Porque aunque Israel no correspondió a Dios, pero acuérdese que está escrito en Timoteo: si alguno fuera infiel, Dios permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Así que, hermanitos, sí podríamos decir natural, carnalmente, que Israel tenía por merecido ser desechado, pero Dios no lo desechó, solamente hizo una pausa para salvarnos a nosotros, y luego lo volverá a retomar. ¿Por qué? ¿Porque Israel se lo merece? No, mis hermanitos, porque Dios es fiel a su palabra. Él es justo, fiel, verdadero, santo. Hermanitos, cualquiera en lo natural, una vez que es defraudado o pues decepcionado, ya no volvería a confiar en la persona y ya no la valoraría igual. Pero aquí habla de la fidelidad de Dios, que Israel, siendo como es, actuando como ha actuado, hermanitos, no ha bastado para que Dios olvide a su pueblo Israel. Imagínense si con Israel el Señor es así, cuánto más con la sangre del nuevo pacto. O sea, Dios no renuncia a nosotros. Dios es fiel. Y hermanitos, el problema somos nosotros. En este tiempo que se llama apostasía, muchos sueltan a Dios y sin darse cuenta lo están despreciando cuando tienen otras prioridades y ocupaciones, y no se dan cuenta cuánto están desechando a Dios. Hermanos amados, si Dios fue fiel con Israel, también lo es con la iglesia. Es muy bueno, hermanitos, pero por eso se le aconseja: no seamos duros, no se vaya a endurecer nuestro corazón como se le endureció a Israel
No, mis hermanitos, andemos por amor. Andemos por fe y no por vista. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado y no dejemos de amarlo con todo el corazón, hermanitos, porque Dios es fiel y verdadero, claro que sí. Lo es con Israel y lo es con la iglesia. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos las gracias porque has mostrado tu fidelidad para con tu pueblo Israel, pero también muestras tu fidelidad para con la iglesia y por ende por cada uno de nosotros. Eres bueno, eres fiel. Como dice tu palabra, si alguno te fuera infiel, tú permaneces fiel. Si alguno de mis hermanitos, Señor, ha sido infiel, es muy posible, como dice tu palabra, que aún no lo has desechado y que tú eres fiel, Señor, para volverlo a retomar. Gracias, Señor. Sean atraídos a ti los que se habían descarriado, separado, perdido, desviado. Señor, tú tienes grande paciencia y misericordia con Israel, también con la iglesia. Muchas gracias. Reconocemos lo que dice tu palabra acerca de nosotros. Somos adoptados, hijos tuyos, y somos, Señor, el injerto. Pero Israel es el original. Muchas gracias, Señor. Tomamos nuestro lugar y antes bien te damos las gracias por habernos tomado en cuenta. Gracias, Señor, por tus pequeñitos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Dios nuestro, hermanito, les acompañe en este hermoso día. Busquen al Señor. Y hermanos amados, si seguimos en la tierra, le esperamos mañana a la misma hora. Amén.